Hola familia, ¿cómo se encuentran en este día? Para mí es un gusto estar nuevamente ante ustedes y le agradezco mucho a nuestro Dios por el privilegio que me concede de poder guiarles en esta mañana en la meditación de su palabra. Gracias a Dios por su palabra, porque su palabra es la que nos mantiene con ánimo, su palabra es la que nos fortalece y por medio de su palabra es que seguimos conociendo su voluntad. En esta mañana tenemos un texto genial, un texto en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, del versículo 24 al versículo 27. Y aunque la palabra de Dios es toda un espectáculo, yo digo que es un pasaje genial porque venimos a meditar esta mañana en la conclusión del mejor sermón que hay en la Biblia, el Sermón del Monte, una exposición de Jesús en la cual Él está dando al corazón del oyente las instrucciones, las verdades acerca del reino. ¿En qué consiste caminar con Él? Y su conclusión ciertamente nos va a traer cualquier cantidad de principios y es mi deseo que su palabra nos esté retando y animando en esta mañana. Pero antes de entrar de lleno en el texto, a mí me gustaría considerar lo siguiente. Y me he puesto a buscar un poco de información en el internet y a googlear un poco y me he dado cuenta que hoy por hoy, en los tiempos modernos en los que vivimos, es muy frecuente la construcción de edificios muy altos. Ya en nuestra ciudad, en Bogotá, ya no vemos edificios de 3 pisos o de 4 pisos o de 5 pisos. Ahora los edificios se construyen de 20, de 25, de 30 pisos. Nosotros con mi familia vivimos en un piso 15 y no se imaginan lo feo que se siente cuando en las pocas ocasiones que en Bogotá ha temblado. Se siente una sensación bastante fea. Y uno en ese momento dice, Dios, gracias por las que construyeron este edificio, porque es un edificio preparado y que está listo para soportar ese tipo de temblores. Y, y voy un poco más allá y lo que he encontrado en internet son edificios súper altotes en Dubái, en Shanghái o en Nueva York. Edificios con 828 metros de altura, otros con 632 metros de altura y otros con 541 metros de altura. Y no me puedo imaginar, porque a veces he estado cerca de una construcción aquí en nuestro barrio de torres altas y uno ve los grandes hoyos que están allí preparando para una buena estructura, una buena base que sostenga esos 15 o 20 pisos. Ahora no quiero imaginar la super base que se tiene que preparar para estos grandes edificios que les acabo de mencionar en Dubái, en Shanghái o en Nueva York. Deben ser profundidades enormes para soportar todo el peso de estos materiales con los cuales son edificados. Ahora, nosotros no tenemos que pensar en construir edificios, ¿verdad? Pero sí debemos buscar el mejor cimiento para edificar nuestras vidas. En el pasaje que vamos a meditar ahorita, en capítulo 7 de Mateo, nos encontramos a Jesús hablando sobre los cimientos en los cuales podemos edificar nuestra vida. Jesús viene, como les comentaba ahorita, de dar una gran exposición, hablando al corazón de cada oyente. Y Él no pone ante sus seguidores una colección de reglas éticas, sino que más bien es un conjunto de valores e ideales que se distinguen completamente del estilo de este mundo. Y Jesús presenta su desafío usando una historia, usando una parábola. En ella Él nos habla acerca de dos constructores, los cuales tienen dos clases de actitudes. Y esas actitudes los llevan a usar dos clases de cimientos. Y finalmente tienen dos clases de resultado. Ahora, algo que me parece interesante es que cuando Jesús va a hablar de dos construcciones, Jesús no se centra en cuántos cuartos, en si tiene unas lámparas hermosas. Jesús no se está centrando en si hay cerámica o hay piso laminado, cuántas ventanas o qué tipo de ventana va a tener esa edificación. Jesús se está centrando en lo más importante que puede contener toda construcción, que tal vez no se ve, pero es lo más importante porque es lo que sostiene y afirma esa construcción y son sus cimientos. Vamos a meditar juntos en este maravilloso pasaje y veamos cuáles son los resultados de una vida edificada sobre la arena y una vida edificada sobre la roca. Quiero invitarte a que oremos y le pidamos a Dios por ese tiempo que Él nos ilumine y que Él nos lleve a entender y comprender su verdad. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Dios. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Padre, y revela los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón.
Damos gracias a ti, Señor, porque es por medio de tu palabra que nos provee sabiduría, Padre, que nos das inteligencia espiritual, Señor, y es por medio de tu palabra que nosotros podemos entender y conocer tu voluntad, mi Dios. Gracias por lo que nos quieres enseñar en esta mañana y pedimos que nos ayudes a comprender, Padre, y que podamos nosotros tomar acciones con base en lo que tú nos enseñas, mi Dios. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí encontramos varios escenarios en esos breves versículos. En primer lugar, podemos ver a dos constructores. Jesús nos está hablando de dos hombres, un constructor prudente y un constructor insensato. En el versículo 24, versículo 26 podemos ver esto. Cualquiera pues que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Pero el 26 dice, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Hay dos constructores, hay dos hombres acá. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son estos constructores? Y son todos aquellos que han escuchado la palabra de Dios. Esto es lo que tienen en común estos hombres. Y es que escuchan la palabra de Dios, han venido a Dios. Ahora, ambos leen la Biblia, ambos escuchan sermones, ambos estudian en grupos pequeños, ambos compran literatura cristiana, están sumergidos en lo que compete a un cristiano, ¿verdad? Van a la iglesia, comparten, están en comunión, se ven iguales, pero creo que su fondo es totalmente diferente. Toda persona que haya escuchado la palabra de Dios está incluida en estas dos clases de constructores. Al parecer, las personas que oyen no oyen simplemente por casualidad. Las personas a las cuales Jesús se refiere acá que oyen son personas que han tenido un andar y un caminar con Jesús, un andar, un caminar con Dios. Y miremos esta misma historia en el Evangelio de Lucas. Lucas nos da un poquito más de detalle para tener en cuenta esto último que acabo de mencionar. En el capítulo 6, versículo 47 del Evangelio de Lucas, Lucas nos dice lo siguiente. Lucas 6, versículo 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Entonces aquí vemos en Lucas 6:47 que primero viene a Cristo, ¿verdad? En segundo lugar, oye su palabra y en tercer lugar la hace. La hace el hombre prudente, ¿verdad? Y no la hace el hombre insensato. Pero se trata de personas que han venido a Cristo, que de alguna manera se han acercado a Él en busca de su palabra, en busca de esperanza, en busca de ayuda. Y aquí se pone interesante esto, porque tú y yo también hemos venido a Cristo. Tú y yo también hemos escuchado su consejo, tú y yo también hemos escuchado su palabra constante y frecuentemente. Entonces tú y yo también venimos a ser parte de estos dos constructores. Nos toca decidir si como constructores haremos una edificación sabia o una edificación insensata. La pregunta es, ¿cuál de los dos serás? Y un segundo escenario al que nos lleva esa historia es a las dos actitudes de estos constructores. Jesús nos enseña y nos muestra dos actitudes distintas de estos constructores. El prudente, ¿qué hizo? Recibió la enseñanza, escuchó la doctrina, recibió el mensaje, pero la puso en práctica. Por el contrario, el insensato recibió la misma enseñanza, recibió el mismo consejo, la misma doctrina, pero determinó en su corazón no obedecerlos. Y ciertamente, hermanos, Dios desea que tú y yo escuchemos su palabra, pero no que la escuchemos por escucharla, ¿verdad? Como por salir del paso, escucharla de afán, a la carrera. Él desea que nosotros tengamos en cuenta ciertos elementos a la hora de escuchar su palabra. Y en primer lugar, tú y yo debemos escuchar la palabra con atención. Dice el libro de Isaías en el capítulo 55, versículo 2, en la parte final: escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Escúchenme atentamente. Porque cuando vamos a escuchar a Dios en su palabra, tenemos que escuchar con atención. No escuchar por escuchar, pero también en segundo lugar debemos escuchar con entendimiento. En Marcos capítulo 7, versículo 14, nos dice así: llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía: escuchen todos lo que les digo y entiendan. Es importante cuando tú y yo nos acercamos a la palabra, a escuchar el consejo de Dios, podamos entender, podamos comprender lo que Dios nos quiere decir.
lo que Dios quiere transmitir a nuestras almas. Y también es importante, en tercer lugar, que debemos escuchar con fe. En Hebreos capítulo 4, versículo 2 dice: porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que oyeron. No les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Es importante que cuando vamos a escuchar a Dios en su palabra, tú y yo creamos en Dios, tengamos confianza en sus palabras, confiemos en sus consejos. Nos tenemos que acercar a su palabra con fe. Y en último lugar, debemos escuchar con el deseo y el anhelo en nuestro corazón de obedecer su palabra. Lucas 8:21 nos dice lo siguiente: pero él le respondió: mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Es importante, mis queridos hermanos, que escuchemos la palabra de Dios, pero que al escucharla, tú y yo podamos obedecerla. ¿Cuánta razón tenía Santiago en sus palabras allí en el capítulo 1, versículo 22 de su carta? Nos dice lo siguiente: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. En la primera carta de Juan encontramos algo similar. ¿Qué pasa con aquel que escucha y escucha y escucha pero no obedece? Dice la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 2 versículo 3 al 6. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le he llegado a conocer, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Profesar conocer a Dios y su verdad, pero no seguir a Dios ni vivir su verdad de manera obediente, es estar engañados, hermanos. El verdadero discípulo de Cristo es aquel que sigue las instrucciones de su Maestro. De lo contrario, está edificando sobre arena. Su experiencia con el Evangelio es algo superficial, es temporal, es algo vacía. Ahora, la pregunta para nosotros es la siguiente: ¿cuál es la actitud cuando escuchas la palabra de Dios? ¿Cuál es su actitud cuando escuchas el consejo de Dios? ¿Solamente escucharla? ¿Solo es eso? ¿O por el contrario la escuchas y la pones en práctica? Y yo quiero decirte que si en tu vida y en mi vida se evidencian cambios, ¿verdad?, de conducta, de actitud, cambios de pensar, gracias a Dios por su palabra, porque entonces ya está cumpliendo su propósito para el cual fue enviada. En tercer lugar, podemos ver otro escenario acá, y es los dos cimientos. Jesús nos cuenta que un constructor construye sobre la roca y otro sobre la arena. El constructor prudente construyó sobre la roca. El constructor insensato construye sobre la arena. Y estos dos elementos nos muestran acá la obediencia a Dios y la desobediencia a Dios de su palabra. Ahora, cuando hablamos sobre la roca, no habla de una roca, de una peña muy grande. Habla de una gran extensión del hecho de roca, que es algo sólido, que es algo estable, que es algo inamovible. Nosotros vemos en la Escritura, después de que Pedro confiesa: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le declaró: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esta roca es la misma roca que la de Mateo 7, versículo 24 al 26. Es el lecho de roca de la palabra de Dios, es su revelación divina, es la revelación divina tal como le fue dada a Pedro por parte del Padre que está en los cielos. Y esa es la única roca sobre la cual tu vida y mi vida cristiana pueden edificarse, en la roca de su palabra. Perdón. Ahora, cuando hablamos sobre la arena, por el contrario, es algo disuelto, es algo suelto, es algo inestable, es algo sumamente inamovible. Y ante esto, Arthur Pink, el gran evangelista, hablando sobre aquellos que edifican su casa sobre la arena, dijo lo siguiente:
Llevan sus cuerpos a la casa de oración, pero no sus almas. Adoran con sus bocas, pero no en espíritu y en verdad. Son muy rigurosos en cuanto a la inmersión o a la comunión temprana con Dios en la mañana, pero no le prestan ninguna atención a guardar sus corazones con toda diligencia. Se jactan de su ortodoxia, pero no tienen en cuenta los preceptos de Cristo. Multitudes de cristianos profesos se abstienen de hechos externos de violencia, pero no dudan en robarles a sus vecinos un buen nombre al propagarlos malos informes sobre ellos. Contribuyen con regularidad al salario de un pastor, pero no se amilanan por falsear sus bienes y engañar a sus clientes, convenciéndose que negocio es negocio. Tienen más consideración por las leyes del hombre que por las de Dios, porque el temor a Dios no está delante de sus ojos. Y quiero decirte que hoy muchas personas vienen a Cristo porque es su Salvador. Eso nos encanta, esa idea es genial. Oh, quiero un Salvador. Pero a la hora de obedecer a Dios, entonces optamos más bien por alejarnos, por distanciarnos, por apartarnos y abandonar el camino. El verdadero creyente, hermanos, es aquel que viene a Cristo porque es su Salvador, pero también le reconoce como el Señor de toda la vida, de toda su vida. La fe que profesamos se demuestra con obediencia. El amor que decimos tener a Jesús se evidencia únicamente cuando tú y yo confiamos en su palabra, hacemos su palabra, confiamos en su palabra, practicamos sus instrucciones. Bien lo dijo Jesús a sus discípulos en el capítulo 14, versículo 15 de Juan. Si me amáis, si ustedes me aman, entonces guardarán mis mandamientos. Esa es la forma en como tú y yo demostramos amor y demostramos que Jesús es el Señor de nuestras vidas, obedeciendo su palabra. Entonces podríamos decir que la obediencia es la confirmación de que estamos bajo el señorío de Cristo. Algunas personas saben muchísimo de la Biblia. Otros, por el contrario, profesan una y otra vez su fe en Cristo y hablan de los muchos tiempos que llevan en Cristo. Pero ninguna de estas cosas sustituye la obediencia. Aquí no se trata de hablar lindo o cortés acerca de Jesús o de lo que Jesús ha hecho en mi vida. No se trata de que oigamos sus palabras poniendo atención, estudiando, profundizando, comiendo y comiendo conocimiento y siendo llenos de esto, sino que lo que importa acá es que hagamos lo que decimos y que hacemos lo que sabemos. En otras palabras, lo que quiero decir con esto es que el señorío de Jesús que profesamos sea una de las realidades más importantes de nuestra vida. Cuando nosotros hablamos de la casa edificada sobre la roca, es aquella que describe a Jesús en el Sermón del Monte. Es la vida que tiene una visión bíblica del mundo y que se ve como medio de Dios para preservar e iluminar el mundo. Jesús habló en el Sermón del Monte: ustedes son la sal y la luz de la tierra. Aunque no es el del mundo, aunque no somos del mundo, estamos allí para preservar e iluminar el mundo. Esto es poner nuestra vida sobre la roca. Es una vida que presenta una actitud recta hacia lo que se dice y hacia lo que se hace. La vida edificada sobre la roca es aquella que se despoja del endiosamiento y del orgullo, que está abrumada por el pecado, que llora cada vez que peca y le falla a Dios. Ese constructor no pone su esperanza en ceremonias, en rituales, en milagros, en cosas fantásticas o sentimientos o emociones, sino que pone su esperanza en la palabra de Dios y solamente en ella. Ahora, cuando nosotros hablamos de la casa edificada en la arena, es una casa que está compuesta de opiniones, de actitudes y de voluntad humana que siempre son cambiantes e inestables. Edificar mi casa sobre la arena es basarnos en la voluntad propia, en la realización propia, en el propósito personal, en la autosuficiencia, en la autosatisfacción y la arrogancia moral. Edificar sobre la arena es no ser una persona enseñable, es estar aprendiendo y nunca llegar al conocimiento de la verdad, como nos lo describe el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 7. Edificar sobre la arena es seguir el supremo engaño de Satanás, que es hacer creer a una persona que es salva cuando realmente no lo es. Y debido a que la persona está bajo una ilusión de ser salva, entonces no ve razón para resistir al enemigo, ni tampoco para buscar a Dios. Otra de las características de la persona insensata y que edifica su casa sobre la arena es que es una persona superficial. Esta persona está buscando lo que es agradable en vez de lo que es correcto.
Esta persona está buscando lo que es placentero en lugar de lo que es verdadero, lo que le satisface en vez de lo que satisface a Dios. Recurre al cristianismo para buscar soluciones inmediatas, prácticas, resultados rápidos, procesos inmediatos y recompensas instantáneas. Y ante ello, el predicador de predicadores, humanamente hablando, Spurgeon, dijo en su tiempo: falta de profundidad, falta de sinceridad, falta de celo por la religión. Esta es la carencia de nuestros tiempos. Falta de visión hacia Dios en religión, falta de trato sincero con nuestra alma, descuido en usar el bisturí en nuestros corazones, negligencia en cuanto a usar la orden de registro que Dios nos da contra el pecado, descuido con la relación a vivir como Cristo, mucha lectura acerca de Él, mucha habladuría acerca de Él, pero poco acerca de cómo alimentarse de su carne y beber de su sangre. Estas son las causas de una profesión tan valiente y una esperanza sin fundamento. La pregunta que yo quiero hacerte una vez más es: ¿quién es el sabio constructor que edifica su casa sobre la roca? El que hace la voluntad, el que hace la palabra de Dios. Y miremos que la diferencia está aquí entre el hacer y el no hacer, entre el constructor sabio y el constructor insensato. ¿Cuál será tu decisión cada vez que escuchas la palabra de Dios? ¿Qué decisión estás tomando cuando escuchas su palabra? ¿Estás construyendo sobre la roca, obedeciendo su mandato, haciendo caso a sus instrucciones? ¿O por el contrario, quieres seguir siendo guiado por tus conceptos, razonamientos, opiniones, que no son nada comparados al consejo y la sabiduría de nuestro Dios? Y el último escenario que nosotros vemos acá en esta narración, en esta historia que Jesús nos cuenta, son los resultados. En esta historia, Jesús nos cuenta las constantes amenazas que pueden venir sobre una casa construida. Según Lucas nos dice que vienen inundaciones, pero según Mateo, habla de una lluvia torrente que se desborda, de vientos que soplan de un lado a otro con ímpetu. Y ante esto, la casa del hombre prudente ni se mosqueó, ni se movió, ya que estaba construida sobre la roca. En cambio, la casa del insensato se desgarró, se desplomó, cayó por completo. Y podríamos pensar, bueno, ahí le quedó un poquito ahí para vivir y para sostenerse. No, se derrumbó, se cayó por completo, ruina total. Y ahora vemos cómo Mateo y Lucas tienen el mismo sentir con esta idea, y es que grande es su destrucción, grande es su ruina. Hermanos, hay un gozo extremo en aquel que hace la palabra de Dios. Lo dice la misma palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 2. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Bienaventurado es el hombre que busca su palabra. Bienaventurado es el hombre que medita en sus estatutos, aquel que ama y anhela estar en su palabra. Y tú y yo podemos tratar de construir nuestra vida el 99% en las enseñanzas de nuestro Dios. Pero si tan solo un 1% es edificado en la arena, entonces esa construcción tiene una pequeña grieta, tendrá un techo, tendrá una filtración en algún lado. No será perfecta, y por allí se colará el agua que inundará y devastará esa casa. ¿Qué cosas son aquellas que practicamos y son pecado? ¿Por qué no echarlo fuera de nuestras vidas? Mejor es vivir conforme a la palabra de Dios. Y mi oración, querido hermano, es que el Señor encamine tu corazón a ser un hacedor de la palabra, no tan solamente un oidor de su palabra. De otra forma, no hay manera de demostrar que le amamos. Y seguimos insistiendo y seguimos orando en que en este tiempo de quietud, en este tiempo de calma, ahí en nuestras casas, podamos buscarle, podamos meditar en sus palabras, podamos escuchar sus palabras con atención, con entendimiento, con fe y con un anhelo fuerte en nuestro corazón de obedecerle. Porque entonces de esa manera estaremos tú y yo edificando nuestras vidas sobre la roca que es Cristo, no sobre la arena, que vienen los vientos y vienen los problemas de la vida y es desplomada y es desbaratada. Que Dios te bendiga, que Dios siga obrando como solamente Él sabe hacerlo en nuestras vidas. Bendiciones, hermanos.